Bien, buenas tardes. Sin solución de continuidad, porque vamos con un poquito de retraso por las lluvias y en fin, el interés de lo que aquí se está hablando. Vamos a tener una charleta, una conversación con uno de los talentos de la cocina hispanoamericana más sobresalientes hoy y sobre todo más comprometidos, sin que nadie se... Ya me engaño con la palabra, que no se preocupen con lo del compromiso. Como es Pablo Bonilla, el restaurante de Costa Rica, San José, de ese bellísimo, pequeño, interesante, único país centroamericano, donde hoy en su restaurante Sigua, nos va a contar ahora qué significa, está dándole una vuelta a una cocina de comunidades indígenas, autóctona, nada explorada, nada conocida, y que para Pablo ha supuesto una auténtica inspiración creativa, de conocimiento del producto y sobre todo de poner sobre la mesa, sobre su restaurante, una tradición absolutamente desconocida para el gran público, no solo costarricense, sino universal. Evidentemente ha tenido un espaldarazo porque hoy en la lista de los mejores restaurantes latinoamericanos está él. Y a partir de estar él y haber estado ahí, muchas de las incomprensiones que ha sufrido, de las transgresiones que ha tenido, pues han desaparecido. Claro. Y ya, a Dios gracias, está reconocido, respetado y viene aquí a Huelva. Buenas tardes, Pablo. En primer lugar, bueno, cuéntanos, tú venías de una, vamos a decir, una tradición más o menos convencional, claro, contemporánea, habías estudiado en tu país, estudiado y ejercido gastronomía en Costa Rica, luego en España, en Alicante, en México, pones un restaurante y un bar, sí, la terraza, sí, y un día como San Pablo te caes del caballo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te caes del caballo? Sí, Andrés, bueno, lo que sucedió fue que yo tenía como tal vez unos 10 años de estar ejerciendo, de estar cocinando, y en medio de una crisis laboral, en medio de una crisis personal, tal vez sí nos regalan el control sí, para ir cambiando acá la presentación. Porque va a pasar unas imágenes que van a vestir esta charla. Me llegó la pregunta de, en realidad, ¿cómo Costa Rica, como país, tenemos una gran imagen ecológica, de turismo ecológico, de turismo de deportes de aventura, lo cual es fenomenal, pero culturalmente, ¿qué nos pasaba con la parte gastronómica? Entonces... Sí, a ver si puede algún responsable que nos pasen las imágenes o que las pueda ir pasando el propio Pablo. Sí, creo que tienen un control, si no hay ningún problema. Si alguien nos pasa un control. Entonces, el tema era cómo gastronómicamente yo podía aportar algo. Mira, aquí ya vas teniendo... Buenísimo, ok, genial, gracias. ¿Cómo gastronómicamente podíamos aportar algo? ¿Ok? ¿Cómo gastronómicamente podíamos dar un valor agregado a todo ese desarrollo tan fuerte que tiene Costa Rica como turismo? Y entonces, ¿cómo podríamos demostrarle a la gente que Costa Rica sí tiene un gran potencial gastronómico? ¿Por qué? Porque vos como español me contaste que nunca has estado en Costa Rica, pero ¿cuál es tu primera imagen cuando pensás en Costa Rica? Yo pienso en las playas, en la naturaleza. Claro, y eso es lo que piensa todo el mundo, y ha hecho un trabajo excepcional Costa Rica en toda la parte ecológica, pero el tema es que nos quedamos atrás en la parte gastronómica y en la parte cultural. Además, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo es Costa Rica? Y normalmente pensamos en todo este tipo de cosas, ¿verdad? En todo el mundo, yo que ando viajando bastante, enseñando sobre cocina costarricense, cuando uno dice Costa Rica, la gente sonríe, la gente actúa súper bien, tiene una gran acción después de decir Costa Rica, pero la gente lo que piensa es en esto. Y siempre me preguntan, ok, ¿qué se come en Costa Rica? Y bueno, entonces, ¿qué pasa gastronómicamente con Costa Rica? Y esta pregunta me la hice hace 10 años exactamente, y lo que hago es empezar a trabajar con un gran proyecto que se dedica exactamente a documentar sobre las comunidades indígenas. Y mi trabajo específicamente en ese proyecto es documentar la tradición oral gastronómica de las comunidades originarias. Y a partir de ahí, entonces, obviamente... Y estás 5 años.
En realidad 10. Pero hasta que abres... Hasta que abrimos ICUA son 10. Son 5, perdón. 5 años. 5 de reflexión, de análisis, de estudio. Sí, exacto. Durante todos estos 5 años, los primeros fue de entablar relaciones prácticamente familiares en comunidades, porque tampoco queríamos hacerlo de una manera violenta. O sea, queríamos documentar de una manera muy responsable y de una manera muy respetuosa. Y porque el tema era cómo traer todo esto. No solamente era llegar, documentar o ver una receta y traerla. No, es qué hay detrás de todo eso y qué hay detrás del producto. Porque la mayoría de platos, la mayoría de recetas vienen con una historia muy grande. Y por eso se llama SICUA, para tratar de mantener ese respeto. El término SICUA, bueno, primero, ¿en qué lengua o lenguas y qué significa? Se utiliza en 3 grupos originarios, Cavécar, Bribri y Bruncas, y significa persona no indígena. ¿Okay? Persona no indígena. Exacto, se utilizó como extranjero. De respeto hacia las comunidades, culturas y gastronomía indígena, sí, pero desde un no indígena. Desde un no indígena, porque era tratar de respetar este tema. Como un no indígena puede ayudar o puede colaborar con las comunidades. Y entonces aprendemos sobre todo esto. Eso fue como un cambio de chip. Yo tuve que dejar todo lo que había estudiado de lado, todas las técnicas y todo lo que aprendimos sobre cocina, y empezar desde cero prácticamente. Y entonces aprendemos sobre producto, aprendemos sobre técnica, y de ahí empiezan a hacer la inspiración. O sea, cuéntanos, aprender desde cero. Cuando uno ya maneja técnicas culinarias, cuando ya sabe hacer más o menos, ya has dirigido cocinas, y has dirigido un restaurante, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se va al origen de las cosas, al origen de decir, tengo aquí, no sé, es un producto X, y luego como lo hacían realmente sin los utensilios, instrumentos de cocina que hoy se tiene? Exactamente. No hay un runner, no hay un... No hay un runner, no hay un rational, no hay nada de esto. Entonces muchas veces era inclusive estar en el río, pescar, inmediatamente cocinarlo a la par del río, molerlo con una piedra, que nunca había molido con una piedra, siempre he utilizado máquinas para moler. Las cocciones del maíz, por ejemplo, la nixtamalización, que también la tenemos en Costa Rica, no se hacía con cal, se hacía con ceniza, cómo preparar la ceniza desde cero para cocinar el maíz, y bueno, y muchas otras técnicas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí viene toda la parte de la inspiración, toda la parte de comunicación y toda la parte de involucrarme con las comunidades. O sea, realmente vivir con ellos, realmente sentir, porque estamos hablando de que es un legado cultural muy grande. Entonces, para poder entenderlo, realmente tenés que vivir con ellos. Y entonces eran temporadas en que yo no sabía si podía ir de 1 o 2 días o se podía convertir en 3 meses. Y para esto, obviamente, tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar todo lo que estaba haciendo durante 5 años. Y bueno, entonces aprendemos sobre todo este producto, aprendemos sobre la técnica, por ejemplo, de la fermentación del cacao, que normalmente a nosotros nos llega como chocolate en una barra, como cocineros. Eso es lo que recibimos en un restaurante. Pero la importancia que tiene desde el día 1 la recolección del cacao. Y bueno, empiezan estos viajes, 1000 historias, con todas estas personas, con todas estas familias. Y lo que hacemos es más bien ver cómo hacemos el empoderamiento cultural a través de la gastronomía. Así es como lo denominamos. Cómo hacemos que todas estas comunidades que han sido olvidadas, que han sido marginadas durante mucho tiempo, por razones sociales, políticas, religiosas y otro montón de cosas, que es realidad latinoamericana. ¿Cómo hacemos para traerlos hasta acá? Dejo esta imagen aquí porque esta imagen tal vez para nuestro mundo es un simple rancho de palmas. Okay. Esto se llama un usure. Un usure es realmente como los pueblos Bribri y Cavécar en Costa Rica enseñan cómo se hizo el universo. Si ves, tiene una forma cónica. Para ellos el universo es un cono. ¿Okay? Y por dentro la casa está estructurada conforme a la cosmovisión. Y ellos explican cómo se creó el universo a partir de cómo está construida la casa por dentro. ¿Cómo vimos nosotros una manera de devolver a las comunidades un poco del conocimiento que estábamos adquiriendo? Bueno,
Cada construcción de uno de estos usures ronda más o menos los 8.000 euros por ahí, ¿ok? ¿Por qué? Cada uno de esos materiales hay que buscarlos, llevan un tratamiento, hay que secarlos, hay que buscar un bejuco específico para amarrar cada palma, y todas las familias involucradas pues tienen que comer durante los 3 meses que dura la construcción del usure. Además tienen que buscar un maestro que hace los usures, ¿ok? Pues mantener a estas familias durante esos 3 meses tiene más o menos ese costo, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros damos ese costo y ellos construyen estos usures, y con estos usures se aseguran de que tienen un espacio en donde desarrollan su cultura. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien moría, esa persona muere y tenían que llevarlo a una iglesia X, ¿ok? El problema es que si lo llevan a una iglesia X no pueden realizar todos sus rituales. ¿Y qué sucede culturalmente si estos rituales no se pueden hacer? Se van perdiendo, ¿ok? Y si se van perdiendo, después de esos rituales también se pierden muchas costumbres gastronómicas, porque obviamente cada ritual va acompañado de una celebración. Exactamente. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues que ellos tengan su espacio y desarrollen a partir de ahí su cultura. Claro, y eso, y el reto me imagino es llevar un restaurante. Exacto. Llevar esas prácticas culturales con una manifestación o deriva gastronómica, y poner un restaurante, vamos a llamar convencional, o para un público convencional que no está en ese contexto específico. Imagino que eso es otro reto. Claro. ¿Y cómo se consigue ese reto? ¿Qué te ayuda? ¿Cuál es el hilo? ¿Cómo se mantiene ese hilo? ¿Cómo se mantiene ese hilo? Lo que tratamos es que las comunidades estén lo más presentes posible. Entonces, desde el producto hasta en el diseño del restaurante estuvieron involucrados. La decoración del restaurante viene de comunidades, el producto viene de comunidades, los platos vienen de comunidades, la vajilla viene de comunidades. Y esto es lo que logramos en que el restaurante... ¿Qué es las comunidades? El vino. Exactamente, el vino y el licor solamente. Pero con esto lo que aseguramos es que haya la presencia suficiente dentro del restaurante, y tratamos de llevarlo más allá. Entonces, por ejemplo, un hotel viene y me dice, ok, esta vajilla, ¿dónde la conseguiste? Ok, es con esta persona en esta comunidad. El cacao, ¿dónde? Con esta persona en este lugar, se lo compras a él y él te enseña cómo hacerlo. Y entonces lo que hemos logrado es conectar. Y antes inició con lugares pequeños. Ahora tenemos cadenas gigantes como Four Seasons, entre otras, preguntándonos dónde conseguir o dónde acercarse a qué comunidad. Inclusive ver restaurantes de hoteles súper grandes, de cadenas muy grandes, que no tenían conocimiento de lo que tenían alrededor. ¿Qué comunidades? Y acercarlos. Esta señora, esta cocinera tradicional, llevar una cocinera tradicional a un hotel a enseñarle a los chefs cómo hacer platos tradicionales de la comunidad que está alrededor. Entonces, llega más allá. O sea, la gastronomía no solamente la queremos ver como un restaurante que cocina rico. Queremos verlo como algo que llega más allá, como algo que puede tener un impacto social. Cuando se habla, por ejemplo, en clave un poco comercial, la cocina de kilómetro cero, en tu caso no es que sea kilómetro cero, es que es solo, el producto es exclusivamente propio de las comunidades. Sí, o sea, nosotros en la cocina 100%. usamos 100% producto nacional, no tenemos un solo producto importado, no tenemos carne importada, no tenemos arroz importado, no tenemos maíz importado, solamente usamos en la cocina producto costarricense. Y la idea es demostrar cómo puedes hacer muy buena gastronomía con solamente producto local. ¿Menú degustación o carta? Carta. Carta. No tenemos degustación porque pensamos que si lo que queremos es traer la experiencia, porque al final decimos que SICUA es una vitrina, ¿ok? Es una vitrina a que la gente se interese en ir a una comunidad. Entonces, si yo lo que quiero es que tengas esta experiencia que te va a acercar a una comunidad, no puedo demostrarla en una degustación. En estas comunidades es mucho de compartir, es una comida muy familiar, es que te sentes y compartas platos. Entonces, si hacemos una degustación, es tal vez romper culturalmente esta experiencia y no lo vas a tener tan cercana. Cuando
En algunas ocasiones en los restaurantes se dice, ha construido un relato, el storytelling. No es tu caso, porque aquí el relato no es un relato, es contar. Es la historia. La historia que quieres contar. Es la historia. Inclusive hay platos clánicos, o sea, hay platos de familia, hay platos que tienen un porqué familiar y eso lo explicamos cuando estás comiendo, ¿verdad? O el producto como tal tiene un valor muy grande para esta comunidad en específico y eso es lo que te estamos contando mientras comes. Entonces también la idea es que vos venís a comer pero también estás aprendiendo. Aquí hay mucho estudiante o mucha gente joven que imagino que querrá estudiar cocina, montar un restaurante. ¿Qué le dirías desde tu experiencia? Porque imagino que tú en alguna ocasión te habrás sentido incomprendido. Claro. Y habrás sido incluso revolucionario. Paradojas volviendo a lo tradicional, ¿no? Claro. Pero un poco revolucionario, sí, ¿no? Pues la idea es qué tanta atención debemos ponerle a lo que tenemos cerca y qué tanta atención tenemos que ponerle a donde hemos nacido y al producto que conocemos y que lo vemos como ordinario, porque en realidad muchas veces decimos que lo que vemos como ordinario no tiene valor, ¿verdad? Pero ¿qué realmente podemos hacer extraordinario con el producto que vemos como muy ordinario? ¿Y qué podemos demostrar a partir de ahí? ¿Cuál sería el secreto para ser un cocinero que quiera dejar huella? ¿Mirarse uno mismo? Bueno, el plan nunca ha sido, o la meta nunca ha sido, o el norte nunca ha sido, vamos a dejar huella o vamos a hacer un modelo a seguir. El plan siempre ha sido que entre más gente ayudemos, más largo podemos llegar. Y en un país tan pequeño como Costa Rica, en donde muchas veces se nos olvidan cosas, partes, comunidades y demás, yo creo que lo que hemos siempre buscado es cómo ayudar a más personas a través de la gastronomía, cómo la gastronomía se puede volver un articulador. A veces se habla de la experiencia gastronómica con ánimo comercial y con ánimo superficial o frívolo. Imagino que no es tu caso. No, es todo lo contrario, exactamente. Como te digo, siempre ha sido la prioridad ver cómo entre más personas involucradas podemos hacer muchas otras cosas, como restaurantes ricos y restaurantes donde cocinan bien son muchos, pero restaurantes ricos y donde se come bien, pero además tiene un alcance social, son muy pocos. Al final están las cosas del comer y yo para finalizar te quería preguntar que nos digas un par de platos que justifican coger un avión e ir a San José de Costa Rica que se puedan comer en Sigua. Hay muchos. Elige dos. Vamos a ver si podemos ver este pequeño video. A ver, por aquí. Bueno, al parecer no se puede ver, pero vamos a poner un par de imágenes aquí de platos. A ver, por acá. Ok. ¿Conoces el palmito? ¿Sí? Esta palmera que normalmente todo el mundo come, el centro delicioso, ¿ok? Aquí a la izquierda tenemos un pescado ligeramente curado y lo que ves en el fondo es lo que tal vez más cercano, para que tengas una idea, lo que le dirían los peruanos una leche de tigre, ¿ok? Sí. Pero lo que hacemos es tomar palmito y generar un caldo súper espeso y es lo que va acompañando al pescado. En el centro tenés una empanada, para nosotros las empanadas son súper importantes en nuestra gastronomía y aquí, si ves, tiene un color oscuro, ¿okay? Utilizamos el maíz pujagua, que es nuestro maíz morado, y lo mezclamos con plátano, con harina de plátano y hacemos una empanada muy crocante de maíz con plátano. Y abajo tiene vegetales encurtidos en vinagre de banano, que para nosotros también es muy importante el vinagre de banano. Y a la derecha tenés unos enyucados, son como croquetas de yuca, rellenas de pato, y estas provienen de un plato muy importante para el pueblo bribri, que es un estofado de pato con yuca. Entonces hacemos un estofado de pato con yuca y hacemos las croquetas de yuca y las rellenamos con este pato estofado. Chontaduro o pejibaye, se come en muchos países de Sudamérica. En Costa Rica lo consumimos mucho, ya a partir de Mesoamérica para arriba no se consume, pero hacemos un puré dulce de pejibaye. Postres, hacemos postres también con maíz, con semillas de calabaza,
Hacemos postres con mucho cacao, también utilizamos mucho el cacao y queremos que la gente pruebe esa parte amarga del cacao, no tanto como la chocolatería dulce, sino que la parte amarga. Y bueno, aquí estamos. Y además lo hacéis un equipo. Sí, somos un equipo grande. Siempre queremos que se vea el equipo como tal, no solamente Sicuas Paulo, sino que es un equipo gigante de personas que están ahí atrás trabajando, colaborando, los productores y demás. Las colaboraciones con restaurantes que admiramos en Latinoamérica, que hacen algo similar, que tratan de conectar gente, y esperemos que esto les llame la atención y quieran algún día ir a Costa Rica a probar, no solo esto, sino probar todo lo que está en las comunidades y demás. Yo desde luego me voy a coger un avión, después de lo que has dicho, y muchas gracias, favor. Pablo Bonilla. A vos.